Estamos estudiando diferentes aspectos del carácter de un siervo de Dios, ¿no? Y hoy me gustaría que habláramos sobre un carácter que, bueno, no es negativo, es positivo, pero se habla de él en negativo. No afanados o no afanosos. En la última clase estuvimos hablando de que que Pablo decía que con afán, pero no con afán de afanamiento, sino que con interés él hacía el trabajo. Digo, por si alguien dice, no, si Pablo decía que él estaba afanado, digo, no estaba afanado. Lo que pasa es que ponía su afán, es decir, su interés en hacer el trabajo, ¿no? Y alguien que está afanado es que está buscando que eso salga adelante, ¿no? Y normalmente un siervo de Dios no vive en afán, sino que vive en paz. Y se esfuerza lo máximo posible, pero desde esa actitud. Y dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículos 4 al 7. 4 al 7. Filipenses. Les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y les dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Afán en frente de la paz. De alguna forma, el bautismo de fuego significa precisamente eso, dejar atrás los afanes. Cuando alguien, hombre, tener carga por la obra de Dios es bueno, sí, es bueno, pero sin afán. Primeramente, ver por qué el Señor te está utilizando a ti para hacer lo que estás haciendo. No, es que yo soy el mejor para esto y por eso Él me ha elegido para que haga esto, porque, bueno, si no es por mí, la obra se cae. Y yo ha habido gente a la que le he tenido que decir, mira, remar existía y funcionaba antes de que tú vinieras, y si mañana faltas, va a seguir funcionando. Entonces, ¿por qué Dios te utiliza a ti? ¿Cuál es el motivo, el propósito de Dios para usarte? Porque Él lo puede hacer así. Puede mandar a los ángeles que lo hagan. Puede buscar a alguien mejor que tú. Ojo, el rey Saúl, Dios lo escoge para ser rey sobre Israel. Y cuando está luego fallando, Samuel le dice, Dios se ha escogido a alguien mejor que tú para hacer tu labor. ¿Por qué? Porque ¿a quién escoge el Señor? Sí, el otro día hablábamos de siempre busca gente esforzada. Pero algo que siempre decimos en remar, ¿no? Que Dios ha escogido a lo vil y menospreciado. Así que yo le digo a la gente, no lo digas muy alto, porque te pone en mal lugar. Si te ha escogido a ti, es decir, ha escogido al peor para estar en el sitio mejor. Y entonces, ¿por qué? Porque va a ser por gracia. Lo que tú hagas va a ser por gracia. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Porque el Señor quiere honrarnos y bendecirnos y darnos dignidad haciendo el trabajo que hacemos. El propósito principal del trabajo que hacemos es que Dios quiere bendecirnos en lo que estamos haciendo. El Señor no tiene necesidad de ti, sino que tú tienes necesidad de hacer el trabajo que Dios te manda. Entonces, qué bueno que podamos decir, Señor, tú no tienes problema para sacar esto adelante. Lo que pasa es que me quieres utilizar a mí para que yo sea bendecido en lo que estoy haciendo. Así que el
el Señor no tiene problema de sacar adelante la obra, porque es por gracia la obra que Dios quiere que hagamos. La gracia va a venir a través del esfuerzo, porque también el esfuerzo es gracia de Dios en nuestra vida. El que tú tengas ánimo y tengas capacidad es parte de la gracia de Dios en tu vida. De tal manera que uno no puede sentirse orgulloso de lo que hace, porque el orgullo es pecado, ¿no? Sino que uno esté agradecido de que Dios le permite hacer ese labor, ¿no? Bien, la paz o el afán. Me he encontrado con gente que dice, ¿cómo quieres que haga esto? Nadie me ayuda, tal, no sé qué. Vete delante de Dios. Dice, ¿de dónde me vendrá el socorro? El socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Algo que yo he estado viendo estos días en África es cómo ellos cada paso que dan, lo dan pidiendo a Dios la gracia, la ayuda y la bendición. Porque, claro, no es lo mismo estar en la Gran Vía de Madrid que en mitad de la sabana. Allí donde hay serpientes y escorpiones y leones y cocodrilos y todo eso, y dices, dependes mucho más del Señor que donde tienes todo ahí a tu mano, ¿verdad? Guardad los corazones en Cristo Jesús. Y qué bueno que hay esfuerzo, hay entrega, hay dedicación, pero no afán. Señor, si no es de ti, yo me voy a gozar, me voy a regocijar, sea cual sea el resultado de lo que hago, pero por mí que no quede de hacerlo, ¿no? En la parábola de la siembra y los terrenos, ¿no? ¿Sabéis, no? Una parte que es al lado del camino, otra parte entre espinos, otra parte entre rocas y otra parte en buena tierra. Y cuando en Marcos 4, 18 y 19 está explicando las diferentes situaciones en las que cae el grano para dar fruto, dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán hace que las cosas se hagan infructuosas. Es curioso, el Señor es tremendo porque a veces uno se esfuerza por hacer algo y no sale. Y otras veces, yo suelo decir, es como las puertas automáticas en las tiendas, ¿no? Bueno, aquí llegas a la puerta, ¡bum!, se abre. Y hay otros que están tocando todo el día la puerta, pues como me pasó cuando vine, ¿no? El viento había cerrado la puerta, no hay manilla, no puedes entrar y tienes que llamar para que te abran. El afán apaga, hace infructuosa la obra de Dios en nosotros. Y el Señor, si es tu voluntad, adelante, si no es tu voluntad, no es mi problema, no es mi afán, es tu obra, es tu plan, es tu voluntad la que quiero que prospere en mi vida. Por eso los siervos de Dios no deben de estar afanados en lo que hacen. Y, sin embargo, en ese esfuerzo y esa entrega van a ser fructuosos, van a tener fruto en su vida. Mateo 6, 31 al 34, esta era una enseñanza de Jesús directa a sus discípulos. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos.
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué bueno que termines el día cansado y descansando en el Señor, ¿verdad? Cansado y descansado, descansando en el Señor. Pero, decir, y dándole gloria a Dios porque has tenido oportunidad de hacer cosas, o no. Hoy no salió, mañana saldrá. Bueno, Señor, tú sabes por qué. Este negocio no ha ido adelante, tú sabes por qué. Hace poco tuvimos una operación de compra de un local para iglesia en una ciudad en España. Esa mañana el pastor del lugar, claro, estaban en un sitio que el dueño les había dicho que tenían que salir. Al final no han salido y siguen allá. Y habían buscado un local y fuimos a comprarlo y resulta que, bueno, las personas que nos lo vendían cuando se enteraron que era para una iglesia dijeron que no, para una iglesia no. Pero el pastor allí había orado a la mañana diciendo, Señor, si no es de ti, pon impedimentos. Yo no quiero afanarme en esto. Y estaba con la espada de Damocles de que tenía que salir del local donde estaba. Señor, si no es de ti, no quiero el local. Llegamos y yo creo que, bueno, alguna vez más ya he tenido alguna situación que no ha salido el tema adelante. Pero dices, oye, ¿cuándo te ha pasado eso? Que has ido a comprar algo y te has tenido que marchar porque el vendedor no ha querido vendértelo. Nunca. Dices, claro, yo había orado la mañana y entiendo de la parte de Dios que no era de Dios comprar ese lugar. A paz nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Y no se preocupó. Entonces, a veces hay personas que están preocupadas por qué vestir. Yo no sé cómo está tu armario, tu fondo de armario. ¿Cómo tienes el fondo de armario? Los armarios llenos. No. Tenemos más de lo que necesitamos. No es que andamos con necesidad, tenemos más de lo que necesitamos. Huir del afán. Y qué bueno que el Señor te bendiga y te dé lo necesario cada día. Nosotros hubo una época que íbamos al cuartel a recoger la comida que sobraba a los militares. Y había días que volvíamos de vacío. Y yo les decía a los hermanos, ¿cuánto tiempo llevamos sin orar por la comida? Sin pedirle al Señor que traiga la provisión necesaria. Y bueno, ya nos hemos descuidado, tal, no sé qué. Y bueno, de todos modos, ayer sobró comida. Y el cocinero dice, ya, pero lo he tirado. Bueno, al día siguiente no cabían las cosas en la furgoneta. Decía, ha habido alguno que ha orado, ¿no? ¿Ves? Nos hemos puesto a orar y el Señor ha sido fiel. De hecho, nos pasó una vez. El hermano que llevaba la despensa en el púlpito se puso a decir, estoy harto de escuchar a la gente que está quejándose de que comemos pollo todos los días. Si pidierais cordero, comeríamos cordero. Esa tarde nos llaman que había habido un accidente, un camión que transportaba corderos y que fuéramos a buscarlos. Alguien oró y tuvimos que regalar corderos a otras personas porque no teníamos
lugares para guardar todo lo que había ocurrido, lo que había venido. Y dices, nosotros afanarnos por lo que hemos de comer. Tenemos más que lo que necesitamos. De hecho, estamos bendiciendo a mucha gente que dice, oye, ¿y por qué no le bendice a usted el Señor directamente? No, porque tengo a Remar que me bendice. Digo, ya, pues, qué pena que tengas que depender de mí y no del Señor, ¿verdad? Pero es así. No os afanéis por lo que habéis de tener, porque el Señor tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Amén. Y sin afán, el diablo no puede tener ventaja en nuestras vidas. Fíjate, Santiago 4, versículos 13 al 17. Vamos ahora, dice, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será mañana, lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Iremos, haremos planes. Es tremendo cuántos planes se frustran porque no son de Dios. Personas que se esfuerzan en hacer algo que Dios no les ha mandado que hicieran. Y eso se viene abajo. Y es el afán personal por figurar, por aparecer, por el éxito. Hay personas que están preocupadas porque quieren tener éxito en su vida. Y dice, mira, yo me esforcé en hacer esto, en sacar esto adelante. Bien, está bien. Esa actitud es buena. El problema está en tener el afán por tener éxito. Y a lo largo de nuestra vida el Señor nos enseña a fracasar. Yo suelo contar testimonio personal. Tuve una época de mucho éxito. Dios nos unge, nos bendice, y de hecho, al principio del ministerio, la unción para nosotros era fácil. ¿Por qué? Porque el Señor quería enseñarnos que Él es capaz de bendecirnos en todo lo que hacemos. Pero eso, ¿cuál es el problema? Que cuando alguien recibe mucho respaldo de Dios, de repente uno se crece. Ese era el problema que tenía Pablo, que el Señor le lleva a enviarle un enviado de Satanás, ¿no? Para que le cortara, le impidiera subirse. Por las revelaciones que tienes, era necesario que yo te enviara a este problema. Y por 3 veces he pedido que me sea quitado y el Señor me ha dicho que no me lo va a quitar. Porque el Señor, cuando tienes éxito, a veces uno se cree más que los demás. Dice, yo no sé qué les pasa a los demás, que no tienen unción. Y bueno, a ver si tú vas a dejar de tener la unción que tienes. Y cuando a mí me pasó, era fácil. Y el Señor me llevó al fracaso. Yo había subido al monte del éxito. Y luego el Señor te lleva al valle del fracaso. ¿Dónde aprendes más? ¿En el éxito o en el fracaso? En el fracaso aprendes más que en el éxito. Y yo, conociendo la gracia de Dios, pude soportar mis fracasos porque el Señor me había mostrado su amor, su misericordia y su gracia. Entonces,
Y entonces entendí o recibí dirección de Dios de que ese era el tiempo donde yo tenía que aprender más que antes. En el fracaso se aprende mejor las cosas, se valora lo que uno tiene, uno es capaz de valorar a otros, y cuando estás tú en el fracaso sin tener culpa de nada, dices, yo he seguido haciendo lo mismo y ahora estoy fracasando y antes estaba teniendo éxito. Y el Señor dice, porque a mí tu éxito no me interesa, me interesas tú. Tus logros no me interesan. Así fue Caín a presentar su ofrenda delante del Señor, y aquí te traigo el esfuerzo de mi vida, toma, que mira la calabaza más grande del mundo, mira qué ajos tengo, qué cebollas, qué no sé qué, fíjate el trabajo que he hecho, cómo me ha ido. ¿Cuál fue el resultado del sacrificio de Caín? A Dios no le agradaba eso. Y el sacrificio de Abel, aunque no lo dice la Biblia, pero es así, ¿no? El sacrificio de Abel era un sacrificio de gratitud. Porque algunos dicen, no, porque Dios bendice a los ganaderos, pero a los agricultores no. Por favor, es la actitud del corazón. Lo que es posible que Caín llevara las cosas más feas y lo peor del producto que había tenido. No. Porque si tú le ofreces a Dios lo peor y no lo recibe, por lo menos tengo un Dios inteligente. Pero alguien se ofende cuando entrega lo mejor y el Señor dice, no me interesa tu éxito, me interesa tu corazón. Y Abel fue a decirle, Dios, estoy tan agradecido del ministerio que me has dado, que vengo a ofrecerte de lo que tú me has bendecido a mí, no de lo que yo he hecho, sino de tu gracia sobre mi vida. Qué diferencia, ¿verdad? Iremos, haremos, conseguiremos o no, o fracasaremos. Y si hay bendición, si las cosas salieron bien, yo soy aquí el... Si no fuera por mí, la obra se cae. No, toda la gloria sea para el Señor. Y si hay fracaso, tal, no sé qué, soy un desgraciado. Señor, ¿cuál es tu propósito para lo que está ocurriendo en mi vida? Tú estás tratando conmigo, con mi corazón. Bueno, está bien. Sí, y la enseñanza es, deberíais de decir, si el Señor quiere, y a veces decimos esto, si Dios quiere, y a veces hay cosas que dices, claro que Dios quiere, dices, Dios mediante, si Dios me da la gracia, iré o estaré o haré aquello. Dios mediante, no si Dios quiere. No, iremos a evangelizar si Dios quiere. No, Dios quiere que se vaya a evangelizar, pero si Dios nos da la gracia, Dios mediante, iremos y haremos lo que Él permita que ocurra en nuestras vidas. Y si se nos cierra una puerta, gloria a Dios. Y si se abre, gloria a Dios. Y si tenemos éxito, gloria a Dios. Y si fracasamos, gloria a Dios también. Señor, tú sabes por qué. Y yo tengo que entender, o quiero llegar a entender, tus propósitos en lo que hago. Y si se me cierra la puerta, pues la puerta cerrada. Y si se me abre, pues paso. Buscando el tiempo oportuno de Dios, sabiendo que Dios nos ha llamado a participar en su obra, no a presentarle a Dios lo que nosotros hacemos para que Dios esté contento con nosotros. Dios está contento con nosotros ya. Y lo que hacemos es secundario. Dios te quiere a ti, no lo que tú haces. Amén. Pues así es. Qué bueno que no haya afán en tu corazón. Y yo sé que es un área en el que Dios tiene que tratar con nuestras vidas. Es decir, Señor, si
qué bueno que me bendices, que donde voy hay bendición y se hacen las cosas. Pero si mañana todo sale mal y yo sigo con la misma actitud, pues aceptaré el fracaso igual que el éxito. Amén.